versículos 4 a 10, ambos inclusive. Y dice el apóstol allí, a aquellos creyentes de Filipos: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la Iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿La razón? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. A continuación, nuestro hermano, dentro del lema de la conferencia El Evangelio y las Culturas, va a tratar en esta noche Pablo y la cultura judía. Saulo de Tarso, de fariseo a misionero cristiano. Y cuando decimos ahí fariseo, no queremos decir traidor ni mentiroso. Queremos hablar de una categoría dentro del ámbito judío. Así que de fariseo a misionero cristiano. Pues dispongámonos a escuchar lo que el Señor tiene que decirnos. Gracias, querido hermano, señor Campelo. Y quiero comenzar dando gracias a Dios por concederme el privilegio, el honor, la distinción de poder estar aquí con vosotros en esta noche y en noches sucesivas. El tema que se me ha asignado me ha causado muchas horas de trabajo y a veces de perder un poco el sueño. Y yo pensé muchísimas veces cómo se le ha ocurrido a los hermanos de Trafalgar hablar de cultura y presentar como un tema de exposición bíblica para unas conferencias esta temática cultural. Pero pensándolo y pensándolo bien, creo que es algo de suma importancia, porque los cristianos necesitamos saber ciertas cosas que a veces pasamos por alto. Primero necesitamos saber quiénes somos. Muchos de nosotros, desafortunadamente, está fuera de el ámbito de la identidad. Necesitamos saber quiénes somos. Luego, en segundo lugar, necesitamos saber qué creemos. Muchas veces nos resulta difícil cuando alguien nos confronta con algunos temas bíblicos, teológicos, doctrinales e incluso prácticos, nos resulta un poco difícil
exponer, explicar qué creemos. Y en tercer lugar, necesitamos saber cómo comunicar eso que creemos. De manera que en esas áreas es muy importante ejercitarnos. Y es por eso que, aunque al principio me desconcertó un poco la temática que vamos a presentar en estas noches, luego reflexionando pensé que es importante y que vale la pena estudiarlo y discutirlo. Luego, tengo otro problema con esto. Es que generalmente no me gusta leer mis conferencias o sermones o lo que sea. Me es un poco trabajoso leer. No estoy acostumbrado a leer. Estoy acostumbrado a presentar los temas que se me asignan después de haberlos estudiado, pero sin necesidad de leerlos. Sin embargo, estos 3 temas que vamos a estudiar, pensé que por alguna razón es bueno tenerlos en su totalidad por escrito, porque luego surgirán algunas preguntas en alguna ocasión, algún hermano o hermana que pregunta algo y por lo menos está ahí lo que se ha dicho. Así es que de vez en cuando voy a tener que leer algunas de estas cosas muy en contra de mi voluntad y de mi costumbre, y vosotros seréis, estoy seguro, tolerantes y bondadosos para comprender esta acción, esta línea de exposición. Ahora, a veces decimos que alguien es una persona culta. Esa es una expresión castellana válida, alguien es una persona culta. Y con eso queremos decir que es una persona educada, que ha ido a la escuela o que ha leído mucho, que se ha entrenado sistemáticamente, se ha entrenado profesionalmente, yendo a una escuela, a una universidad que tiene sus títulos, que tiene sus credenciales académicas, es una persona culta. Hoy, por ejemplo, se entregó el Premio Nobel de la Literatura a una persona de por allá, por las Américas. Y decimos que es una persona culta. Ahora bien, no debemos de confundir eso con cultura. Todos los seres humanos de la Tierra, todos tenemos alguna cultura. No importa de dónde uno proceda, no importa dónde viva, dónde haya vivido, todos tenemos alguna cultura. En el sentido amplio de la palabra, todos los habitantes de la Tierra, todas las razas, todas las naciones, todas las nacionalidades tienen su cultura, porque tienen costumbres. Comen ciertas cosas o no comen ciertas cosas, visten de alguna manera, practican alguna religión o algún culto, edifican sus casas de alguna manera, tienen sus ritos, sus costumbres, tienen su idioma, y todo eso es parte de la cultura, de manera que en un sentido amplio, cuando se habla de cultura, se habla de todas las prácticas, todas las características que una persona tiene por pertenecer a un ente de la civilización mundial, a un grupo étnico en el mundo. Ahora vamos a hablar en estas noches del apóstol Pablo. Y vamos a decir muchísimas cosas respecto de
su cultura o de sus culturas. Porque el apóstol Pablo tuvo el privilegio, diría alguien, la buena fortuna de vivir en 3 culturas distintas, por lo menos. Racialmente, étnicamente, religiosamente, teológicamente perteneció a una cultura. La cultura de sus padres, la cultura de sus antepasados. Hemos leído ese precioso pasaje de Filipenses 3, donde él dice que es del linaje de Israel, que es de la tribu de Benjamín, que es hebreo de hebreos, y en lo que respecta a la ley, fariseo, y en lo que concierne al celo, perseguidor de la iglesia. Y con esas palabras el apóstol Pablo nos da un cuadro, por lo menos en miniatura, de lo que hay en su corazón. Y creo que es importante desde ya subrayar que a pesar de todo, de su ministerio, de su vida, de sus actividades, a pesar de ser y de haber sido llamado y comisionado por el Señor para que fuese apóstol de los gentiles o apóstol a los gentiles, Pablo nunca dejó de ser culturalmente, racialmente, étnicamente judío, israelita. Creo que eso es importante recordarlo. Ahora, cuando hablamos de Pablo, cuando estudiamos su vida, ¿a dónde acudimos? ¿Cómo aprendemos algo de este hombre? Bueno, en estos días yo he tenido que leer libros, enciclopedias, por lo menos artículos de esas enciclopedias, diccionarios, comentarios bíblicos, concordancias, muchísimas cosas. Lo que llamamos herramientas, material que nos ayuda a adquirir información que luego tenemos que poner en orden, sistematizar. Pero fundamentalmente, ¿dónde estudiamos, dónde aprendemos cosas respecto de la vida de Pablo o de cualquiera de los hombres bíblicos? Bueno, antes de seguir por ahí, menciono que en el año 1906, un hombre, seguramente el nombre por lo menos lo recordamos, llamado Albert Schweitzer, escribió un libro titulado La búsqueda del Jesús histórico. Schweitzer seguía en su estudio académico las escuelas alemanas, particularmente la famosa escuela llamada de Tubinga. En esa escuela de Tubinga y en la obra de Schweitzer se pretende establecer una antítesis. El Cristo de la fe, decía Schweitzer, o el Cristo de la historia.
Y según este gran hombre, gran erudito, hay una diferencia entre el Cristo de la fe y el Cristo de la historia. Lo de Schweitzer no fue algo nuevo. Él escribió su obra en el año 1906, como he dicho. Pero ya mucho antes, un alemán llamado David Strauss vivió en el siglo XIX, 1808 al 74, había intentado descartar la fidelidad del Nuevo Testamento, la fidelidad de las Escrituras. Y decía o escribió o dijo muchas veces que para encontrar al Cristo de la historia hay que desvestir a los evangelios de su mito. Hay que quitarle el ropaje mítico. Hay que desmitificar los evangelios, el Nuevo Testamento. Lo que Strauss dijo y dijeron otros después, más recientemente, otro alemán llamado Bultmann, es que los apóstoles, los hombres que escribieron el Nuevo Testamento, intentaron exponer, describir la fe cristiana. Y en su intento de describir la fe cristiana, vistieron el Nuevo Testamento de ese ropaje mítico. Entiéndase, ellos no están hablando de mito como algo imaginario, como algo falso. Ellos utilizan la expresión mito real o mito verdadero. Y dirían algo así: era verdad que los cristianos del primer siglo creían que el Señor Jesucristo hizo milagros. Era verdad que los cristianos primitivos creían que el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Y entonces expresan eso de esa manera. Pero para encontrar, para descubrir al Cristo histórico hay que quitar ese ropaje. Bueno, todavía esa idea persiste. Lo que ocurre es que lo mismo se ha hecho con el apóstol Pablo. Se ha creado una antítesis entre el Pablo de la fe y el Pablo de la historia. Algunos afirman que el Nuevo Testamento presenta un cuadro artificial del Pablo de la fe, en contraposición con el verdadero Saulo de Tarso de la historia. Ahora, las únicas fuentes que nosotros tenemos de verdad, las únicas fuentes primarias para estudiar la vida de Pablo son el libro de los Hechos de los Apóstoles y las epístolas que Pablo escribió, y una referencia que hay del apóstol Pedro en su segunda epístola, donde menciona y dice así: como también nuestro amado hermano Pablo ha escrito en muchas de sus epístolas, las cuales cosas son difíciles de comprender.
De manera que si queremos saber algo del apóstol Pablo, tenemos que ir al libro de los Hechos, o a las cartas de Pablo, o a ese pasaje del apóstol Pedro. Es verdad que existen algunos documentos apócrifos. Es decir, la palabra apócrifo literalmente significa algo escondido, recóndito. Existen algunos documentos apócrifos que hablan del apóstol Pablo. Algunos de esos documentos fueron escritos por amigos de Pablo. Otros fueron escritos por detractores de Pablo. Los defensores de Pablo, pues a veces en esos escritos apócrifos exageran algunas cosas de la vida del apóstol. Y los enemigos del apóstol Pablo, pues se van por el otro derrotero. De manera que esa literatura apócrifa, escrita después del año 200 de la era cristiana, esa literatura apócrifa es poco confiable. Lo único que de verdad tenemos que es confiable son los libros del Nuevo Testamento. Pero voy a citar un trocito de una de esas obras apócrifas. Esta obra apócrifa lleva el nombre de Pablo y Tecla y describe a Pablo de la manera siguiente. Dice de Pablo que era un hombre bajo de estatura. Ahí me puedo identificar yo con el apóstol. Pero dice, era calvo o con la cabeza afeitada, caderas torcidas, piernas bien formadas, ojos hundidos, nariz curva, aguilucha, lleno de gracia. Algunas veces aparecía como un hombre y otras tenía el rostro de un ángel. ¿Cómo se imagina uno al apóstol Pablo? A mí me parece que esto no describe en realidad cómo era Pablo. Si estudiamos la vida de este hombre, vemos que desde el principio de su ministerio hasta el final de su vida estuvo trabajando, activo, de un sitio al otro, incansable. Cuando escribe a los colosenses, ya nuestro hermano Pedro Inglés nos hablará de esto. Allí en el capítulo 2 dice, y por esto trabajo. Y la palabra trabajo, el verbo trabajar en el griego, kopiazo, es una palabra que habla de trabajar hasta uno sentirse extenuado, cansado, agotado, prácticamente sin fuerzas. De manera que no podemos imaginarnos al Pablo débil. Muchas veces en sus epístolas nos habla de atletismo, de competencias atléticas. Evidentemente practicó algunas de esas disciplinas atléticas. Ahora, Pablo reconoció que incluso en las iglesias que él fundó había opiniones encontradas tocante a su persona. En 2 Corintios 10:10 dice, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esa es la manera como Pablo cita a los que opinaban acerca de él en aquellos tiempos. Voy a resumir esto que he dicho.
Si queremos tener una opinión equilibrada del apóstol Pablo, el único sitio donde la vamos a encontrar es en el Nuevo Testamento, o en el libro de los Hechos de los Apóstoles, o en las epístolas del apóstol Pablo. Es decir, si queremos la información primaria, substancial, de ese hombre, de su persona, de su carácter, de su vida, ahí lo vamos a encontrar. El Nuevo Testamento presenta un cuadro equilibrado de Pablo. Tanto las virtudes como los defectos del apóstol se ponen de manifiesto en el Nuevo Testamento. Y mi propósito, como he dicho ya, es poder por lo menos bosquejar algo de este hombre. Voy a mencionar algo de la vida temprana de Pablo. Poco se sabe de la niñez de Pablo. Se ha especulado tocante a la fecha de su nacimiento. Hay una cita que se le atribuye a San Jerónimo. San Jerónimo vivió entre el siglo IV al siglo V de la era cristiana. Y San Jerónimo dice que Pablo nació en el año 2 antes de Cristo. Esa fecha no se puede ni afirmar ni negar. No se puede mejor confirmar o negar. El libro de los Hechos de los Apóstoles 7:58, cuando habla del apedreamiento de Esteban, dice que aquellos que juzgaron y apedrearon a Esteban dejaron sus ropas a los pies de un joven, de un mancebo llamado Pablo. Y a veces se ha pensado, bueno, pues si era un joven, aquí observemos esto, trasladamos cultura a cultura. Para nuestra cultura, un joven es una persona de 17 a 24 años. Pero ocurre que la palabra joven o mancebo utilizada allí en Hechos 7:58 es una palabrita griega, neanías. Y para los judíos un neanías era una persona de 40 años para abajo. De manera que no se puede decir que sobre la base de esa palabra necesariamente Pablo era una persona de 17 o 18 o 20 o 25 años. Pudo haber tenido más y seguramente lo tuvo. Su conversión, la conversión de Pablo, tuvo lugar por el año 35 de la era cristiana. Así es que esto nos da una idea. Si el acontecimiento de Esteban ocurrió par de años antes, Pablo tendría pues más de 30 años cuando eso ocurrió. Ahora, este hombre nació en un período hasta cierto punto privilegiado de la historia. Tal vez esa no sea la mejor palabra, pero permitidme que la use. Fueron los mejores años del emperador Augusto César. Había paz en el mundo. Ya tocaré ese tema cuando hable acerca de Pablo como romano. Los piratas del Levante habían sido dispersados. Cilicia, toda aquella región preciosa donde Pablo vivió, descansaba con las otras provincias romanas bajo la sombra del poder imperial.
por la misma época que nació Pablo, entre paréntesis, nació otro personaje tristemente célebre llamado Calígula, quien más tarde traería miseria al mundo. Pero Pablo nació en esa pausa de la historia en la que los judíos gozaron de paz durante el reinado de Augusto. Recordemos que pocos años después de Augusto, vino Tiberio y después vino Claudio, y los israelitas sufrieron por las persecuciones decretadas por estos emperadores. Pablo nació en un tiempo cuando la cultura griega se había esparcido por todo el mundo conocido. El poderío político de los romanos era evidente en la Palestina y la vida religiosa de Israel estaba dividida en varios grupos o escuelas de pensamiento. Recordemos que Pablo era hebreo de hebreos. Todo ese trasfondo, todo ese bagaje lo llevaba consigo. El hogar en el cual nació era un hogar judío, hebreo, donde se hablaba el idioma hebreo y se practicaba la cultura hebrea. Ahora, ¿cómo surge todo eso? Muy brevemente, en unos segundos. Recordemos que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Y Dios hizo pacto con Abraham. Dios le prometió a Abraham que le daría una tierra y una simiente. Génesis 12, Génesis 13, Génesis 15, Génesis 17. Cuando Abraham muere, Dios reitera en Génesis 26 la misma promesa a su hijo Isaac. Y cuando Isaac muere, Dios reitera la misma promesa que había hecho a Abraham y a Isaac, se la reitera a Jacob. Génesis 28. Pero Dios había dicho que aquella familia, aquella tribu, aquel grupo de familia, de personas, estarían en una nación extranjera por 4 generaciones. Una generación en aquellos tiempos tendría que ser de 100 años, porque el pueblo estuvo 400 años en Egipto. Aún no era una nación, aún no se habían constituido como nación. Y allí estaban sufriendo, y Dios se acordó de ellos y del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, y levantó a Moisés y los sacó de Egipto. En el año 1441 aquel pueblo salió de Egipto. Y Dios los llevó con mano poderosa y fuerte al monte Sinaí. Y allí Dios hizo un pacto con aquella nación que conocemos con el nombre de el pacto mosaico. Yo creo que el pacto mosaico era algo que estaba dentro de ese pacto abrahámico. Era parte del plan de Dios y del propósito de Dios. Y allí en el monte Horeb, en las faldas del monte Sinaí, Dios constituyó aquel pueblo que había salido de Egipto, Dios lo constituyó como nación. Y aquel pueblo se comprometió a cumplir el pacto
que Dios les había dado a través de Moisés. Ellos dijeron, todo lo que Dios nos ha dicho, eso haremos. Entre paréntesis, los eruditos han estudiado este tema y han descubierto algo muy interesante. El formato de la ley mosaica, la estructura, es muy pero muy similar, por no decir igual, a la misma estructura o al mismo formato que tenían los pactos o las alianzas o los compactos que los reyes de la antigüedad, por ejemplo los eteos, hacían con sus súbditos. Un preámbulo histórico, estipulaciones y luego promesas de bendición si ese pacto era cumplido y promesas de maldición si ese pacto era violado. Y eso es lo que encontramos en esa ley mosaica que Dios dio a ese pueblo para que la cumpliese. Pero bien sabemos que no había terminado Dios de dar la ley y ya el pueblo la había quebrantado. Y cuando el pueblo entra en la tierra, pues se está quebrantando la ley y Dios utiliza a hombres para advertirles a ese pueblo de lo que ocurriría, de lo que vendría sobre ellos si continuaban con esa desobediencia. Y Dios levantó a hombres durante tal vez 300 años llamados jueces. Y luego Dios levantó a Samuel y luego a los profetas de la antigüedad, a Elías y a Eliseo que no escribieron y a otros profetas que escribieron como Joel, como Amós, como Oseas y a los demás hasta Malaquías. Y aquellos profetas anteriores o antiguos constantemente exponían al pueblo la ley. Los profetas eran fundamentalmente expositores de la ley. Y por desobedecer la ley, Dios castigó a aquel pueblo. La destrucción de Samaria en el año 721 por los asirios, y luego el cautiverio de las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, en el año 586 antes de Cristo, la destrucción del templo y el cese de Israel como una nación libre, independiente, centro del mundo de aquellos tiempos. Esto es importante para entender la cultura de Pablo, para entender ese mundo del apóstol Pablo, es importante. Porque después de 70 años de cautiverio, ese pueblo es permitido regresar a la tierra. Ciro el Grande promulga un edicto y le da permiso para que regrese. Y Artajerjes en tiempos de Nehemías le da permiso para que Jerusalén sea reconstruida, sea restaurada. Y es en tiempos de Esdras que comienza un avivamiento en el pueblo de Israel. Tiempos de Esdras y Nehemías. Y ese avivamiento se centra en la lectura, en el estudio, en el apego y podría decir en casi un fanatismo tocante a la ley. Porque el pueblo se da cuenta que es por quebrantar la ley, por violar la ley, por transgredir la ley, digo el pueblo, los que se dieron cuenta en aquellos tiempos, por hacer eso que habían sufrido lo que habían sufrido. Y hay tres cosas que son importantes en esa nueva etapa de la vida del pueblo de Israel. La ley, el templo y el sacerdocio. La ley, el templo y el sacerdocio. La ley porque les une y les identifica como pueblo, como nación,
como herederos de la promesa que Dios hizo a Abraham. Cuando hablo de ley, no hablo de los 10 mandamientos. Hablo de los 5 libros de Moisés. Y ellos están apegados a eso, particularmente a Deuteronomio. Quieren identificarse como pueblo, como nación. Y quieren construir una barrera para que no haya contaminación de afuera. Quieren retener, quieren mantener la pureza nacional. Y para ello, para conseguir ese objetivo, es importante mantener apego a la ley. Y es importante que toda esa verdad gire alrededor del templo, de los sacrificios, de los ritos, y es por eso que el sacerdocio es importante, porque solo los sacerdotes podían oficiar en el templo. Los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví, pero descendientes de Aarón. Y tenían que reunir ciertas características. Pablo dice que es hebreo de hebreos. Y eso tiene que ver otra vez con todo ese trasfondo, incluyendo el idioma que él habla. Aunque el idioma que Pablo habla y el idioma que Cristo habló y el idioma que los apóstoles hablaron, no era el hebreo de Moisés, ni el hebreo de Isaías. Más bien era el hebreo que ellos hablaron después de regresar del cautiverio. El hebreo que llamamos arameo. Pero Pablo nació en esa cultura. Nació y creció en un hogar donde se hablaba hebreo, el vernáculo. Se educó en un ambiente donde el idioma griego era también un vehículo importante del aprendizaje. Pero Pablo puede decir que se mantuvo fiel a su religión, a su tradición, a su teología hebrea. Sus padres no adoptaron ni los hábitos, ni las opiniones, ni las creencias de los griegos. La familia del apóstol se mantuvo separada de la contaminación gentil. Tal vez esto es lo que Pablo quiso decir cuando escribe en 2 Corintios 11, pregunta, ¿son hebreos? Dice, yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Y luego, delante del concilio, el concilio era el Sanedrín. Si tuviese tiempo hablaría un poco del Sanedrín. Hechos 23:6. Sería interesante que buscaseis ese versículo. Hechos 23:6. Este versículo me ha llamado poderosamente la atención. Recordemos que Pablo ya ha tenido su experiencia en el camino de Damasco. Ya ha sufrido muchísimo por Jesucristo. Ya ha realizado su primer viaje misionero y su segundo viaje misionero. Y ha predicado la palabra de Dios en muchísimos sitios. Y ahora aparece delante del concilio. Y yo esperaba que Pablo dijese algo así: varones hermanos, yo era fariseo. Eso es lo que yo esperaba que él dijese. Yo esperaba que él hubiese escrito, hermanos, yo era fariseo, hijo de fariseo.
Pero qué sorpresa para mí cuando leo que él dice, varones hermanos, yo soy fariseo. Yo soy fariseo. No dice yo era. Y no es un error de Pablo. El error ha sido nuestro. Bueno, no voy a implicaros a vosotros. El error ha sido mío. Porque en mis estudios y en muchas de las cosas que he oído, muchas veces he escuchado una descarga inmisericordia, sin mucha piedad y con poca lógica a veces, hacia los fariseos. Y yo creo que ahí nos hemos equivocado. No quiero yo reivindicar a los fariseos de ninguna manera. Pero estudiando y leyendo y releyendo y escudriñando y volviendo a escudriñar y volviendo a estudiar, me doy cuenta de una cosa. Los fariseos tenían un interés. Ellos tenían un interés en mantener el apego a las Escrituras y a la tradición de su pueblo. Tenían una esperanza mesiánica. Cierto que habían confundido muchos de los pasajes de las Escrituras, muchos de los conceptos bíblicos, y habían creado ese concepto de la llamada tradición oral o ley oral, que lo distinguía sobremanera de los saduceos. Los saduceos se apegaban a la ley escrita, a la ley tal como está en la Torá. Pero los fariseos habían ido un paso más allá. Habían establecido la existencia de una ley oral. ¿Qué es eso de la ley oral? Pues ellos dicen, hay toda una tradición en nuestra cultura, en nuestra raza, en nuestra teología, de muchas cosas que Moisés no dijo. Mejor, que Moisés no escribió. No tanto que no dijo, sino que no escribió. Pero esas cosas que Moisés no escribió fueron transmitidas oralmente. Y los fariseos escribieron. Escribieron esa tradición en el Talmud y en la Mishnah, particularmente en la Mishnah. La Mishnah es ese libro que habla de esa tradición, de esa ley oral. Y ahora ellos escriben esa ley oral. Y se apegan a esa ley oral. Ahora, recordemos lo siguiente. Fariseo fue José de Arimatea, que parece ser un hombre piadoso y un hombre que entiende ciertas verdades. Y fariseo también fue Nicodemo, aquel hombre que vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y a menos que Nicodemo esté utilizando ese pronombre personal
de manera poética cuando dice sabemos, y yo me inclino a pensar que no lo está utilizando de manera poética, sino que había otros hombres, otros fariseos, que también tenían la misma inquietud que tenía Nicodemo. Y Nicodemo tomó la iniciativa de hablar con el Señor. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Y por supuesto también estaba ahí Rabán Gamaliel. Rabán. La palabra hebrea Rabán o aramea Rabán significa gran maestro. Y además de Gamaliel, solo ha habido 6 hombres más en la historia completa de la nación de Israel que han llevado el título de Rabán. Y creo que todos aquí entendemos, sabemos que Gamaliel fue el maestro, el instructor de Pablo, de Saulo. Y probablemente Pablo fue el discípulo más aventajado que tuvo Gamaliel. Pablo aprendió muchas cosas de Gamaliel, porque evidentemente Gamaliel era un hombre que entendía no solo su cultura hebraica, pero no tenía prejuicio de aprender, de estudiar, de compenetrarse con la cultura helénica, la cultura griega, o más bien helenística. Hay una diferencia entre helénica y helenística. Helénica es lo que es griego, propiamente griego. Helenística es cuando un extranjero adopta aquello que es griego. Alguien que no es griego adopta algo que es griego. Eso es helenístico. De manera que Pablo aprendió mucho de Gamaliel. Y yo me imagino que Gamaliel se sentiría un tanto frustrado y entristecido cuando su gran discípulo, Saulo, se convierte al cristianismo. La Biblia nos dice, el Nuevo Testamento nos dice que nació en Tarso. Saulo nació en Tarso. ¿Cuántas cosas podríamos decir de esta ciudad? Una ciudad milenaria. Tenía una de las 3 universidades de aquellos tiempos: Tarso, Alejandría y Atenas. Pero se dice que la universidad en Tarso superaba a las otras 2 en erudición, en entrenamiento de personas, incluso de tutores de los emperadores de aquellos tiempos. Tarso sería algo así como la Cambridge de aquellos tiempos, o la Oxford de aquellos tiempos, o la Harvard de aquellos tiempos. La gran universidad, donde jóvenes serán entrenados, serán preparados con tremendos fundamentos de aquellos tiempos, y luego iban al extranjero a prepararse, a estudiar más. Y probablemente eso es lo que le pasó a este hombre, a Saulo de Tarso, a Pablo. Invirtió sus primeros años de educación, los primeros años de su entrenamiento allí en Tarso. Y luego fue enviado a Jerusalén.
donde estudió a los pies de Gamaliel. Yerushalayim, ciudad de paz, aquella ciudad también milenaria que existía ya desde los tiempos de Melquisedec, quien fue rey de aquella ciudad, rey de Salem, rey de paz, rey de justicia. Hablando de cultura y como un dato interesante, todos sabemos que Pablo era trabajaba con sus manos, hacía tiendas. ¿Por qué? Pues mire, la costumbre judía, y Pablo así lo había recibido, la costumbre judía era que había que enseñar a todo hijo un oficio. Por ejemplo, un escritor talmúdico dice: ¿qué responsabilidad tiene un padre para con su hijo sino circuncidarlo, 1, enseñarle la ley, 2, y enseñarle un oficio, 3? Un rabino escribió: quien no enseña a su hijo un oficio hace lo mismo que si lo enseñase a robar. Y Gamaliel, el maestro, profesor de Pablo, dijo: quien tiene un oficio es como un viñedo que ha sido cercado. Pablo fue enseñado a trabajar con sus manos, no a vivir de la caridad pública, no a vivir de la seguridad social. Aprendió a trabajar con sus manos. Construía tiendas, que evidentemente era un negocio próspero en aquellos tiempos. Irreprensible en medio de sus contemporáneos. Y en los días de Pablo y en los días de Cristo había 2 escuelas de interpretación entre los hebreos. Había una escuela amplia, un tanto liberal, encabezada por un judío llamado Hillel. Había otra escuela, un tanto estricta, encabezada por otro llamado Shammai. Y ese Hillel era abuelo de Gamaliel. Hillel era el padre de un hombre llamado Simón, y Simón era el padre de Gamaliel. De manera que Gamaliel era nieto de Hillel. Todo un trasfondo cultural, histórico y teológico en la vida de este hombre. Como dije, Pablo aprendió muchas cosas de Gamaliel. Aprendió candidez y honestidad en el juicio, una avidez por el estudio tremenda, tanto del hebreo como del griego y de otros idiomas, ferviente y cuidadoso en su entusiasmo por la ley judía. Y con todo ese trasfondo, tiene aquel dramático encuentro con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Pablo era un fariseo del sector más estricto de esa comunidad. Probablemente estricto en cuanto a su apego a la ley. Probablemente a ese mismo sector pertenecían José de Arimatea y Nicodemo. Tengo que saltar mucho material para poder
resumir lo que estamos considerando. No solo Tarso, no solo Jerusalén, pero también la ciudad de Antioquía es importante en la vida de Pablo. Esa ciudad fue fundada en el año 301 por Seleuco Nicator, uno de los reyes selúcidas de aquellos tiempos, y le puso Antioquía en honor a su padre, Antíoco. Luego el mismo rey fundó Seleucia, que estaba un poco más hacia el sur y en la costa. Y Antioquía también era una ciudad tremenda. Tenía alrededor de 500,000 de habitantes cuando Pablo estuvo allí. La gente de Antioquía era un poco violenta, pero allí en aquella ciudad el cristianismo, los creyentes en Cristo por primera vez adoptaron el nombre de cristianos. Allí estuvo Pablo con Bernabé. Allí se estableció una iglesia con un sentir misionero grande. Allí había hombres capacitados por Dios, hombres llenos del Espíritu Santo, celosos de las cosas de Dios. De allí salió Pablo junto con Bernabé, para realizar su primer viaje misionero. Y de allí también salió, al final del capítulo 15 del libro de los Hechos, para llevar a cabo su segundo viaje misionero. No solo tenemos que considerar a Saulo de Tarso o a Pablo en ese trasfondo del mundo en el cual vivió, esas ciudades que he mencionado, ese pueblo con el cual se relacionó, ese trasfondo en su hogar y su educación. También tenemos que recordar su relación, que he mencionado ya brevemente, con los grupos judíos de aquellos tiempos, el Sanedrín, los fariseos, los saduceos. No menciono los esenios porque ese grupo no se menciona en el Nuevo Testamento. El Sanedrín era el concilio, tenía mucho poder, aunque en alguna ocasión de su historia lo había perdido. Según la tradición hebrea, el Sanedrín comienza desde los tiempos de Esdras, aunque algunos pretenden llevarlos hasta los tiempos de Moisés, más probablemente en los tiempos de Esdras. Es más, el Sanedrín había recibido tanto poder del gobierno romano que probablemente tenía la autoridad para ejecutar el juicio que hizo al Señor Jesucristo. No de la manera como lo hizo, pero sí para juzgar al Señor. El Sanedrín estaba controlado primordialmente por los sacerdotes. El sumo sacerdote era el presidente del Sanedrín. Y también por los saduceos, un grupo extremadamente influyente y el grupo aristocrático en la vida del pueblo de Israel. El Sanedrín aparece muchas veces en los evangelios. Se enfrentaron al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo muchas cosas tocante a ellos que no hay tiempo para mencionarlas ahora. La presencia del Sanedrín también se hace notar en el libro de los Hechos. Es evidente en la muerte de Esteban, en el encarcelamiento de los apóstoles, Hechos 4 y 5, en el juicio del apóstol Pablo que he mencionado ya en Hechos capítulo 23.
Y también es importante, muy importante en el trasfondo cultural del apóstol Pablo, los fariseos. Farash, la palabra puro, separado, apartado. Algunos creen que el origen de ellos viene de los Hasidim, de los tiempos de los macabeos, gente que quería mantenerse fiel y mantener lealmente la pureza de la ley, la pureza de la raza, y no quería tener nada que ver con la helenización, con la adopción de la cultura griega entre ellos. Y he mencionado también ya la existencia de los saduceos. Estos tres grupos juegan un papel preponderante, importantísimo, en el trasfondo educacional, religioso, histórico del apóstol. Ahora, con frecuencia se ha conjeturado ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría con Pablo si viviese hoy? Algunos dicen que no sería aceptado por ninguna sociedad misionera, ni Wycliffe, ni, qué sé yo, ni Fondeván. No sería invitado a enseñar en ningún instituto bíblico o seminario teológico, ni asumir el pastorado de ninguna iglesia. Algunos dicen que no habría ninguna casa editora que publicase sus libros, sus epístolas, sus cartas. Hay quienes afirman que Pablo era epiléptico y que ese era el aguijón en la carne que tenía, 2 Corintios 12:7. Otros se quejan de que recibía visiones con frecuencia, Hechos 22:17. Que era un místico, 2 Corintios 12:2, porque dice que había recibido visiones y revelaciones y que había subido hasta el tercer cielo. Que hablaba en lenguas, 1 Corintios 14:18, cuando reta a los corintios y dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Que sufría depresiones, 2 Corintios 1:8-9. Sin embargo, es importante tener presente lo que el Nuevo Testamento dice de Pablo, tanto antes como después de su encuentro con Cristo en el camino de Damasco. En su testimonio personal, Pablo reconoce que era un fariseo, que era hijo de fariseo, que guardaba la ropa de los que apedreaban a Esteban, que perseguía a los cristianos hasta la muerte, que los entregaba para que fuesen encarcelados, tanto a hombres como mujeres, que consideraba un deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y luego ocurrió aquel encuentro dramático, sobrenatural con Jesucristo. La conversión de Pablo constituye el punto clave tanto en la vida personal de aquel hombre como en la historia de la iglesia cristiana. Y muchos afirman, y tal vez tengan toda la razón, cuando dicen que después de Pentecostés no ha habido ningún acontecimiento más importante para la historia de la iglesia que la conversión de Saulo de Tarso. A raíz de su conversión, Pablo puso a un lado toda su autojusticia, su sabiduría, influencia, poder, perspectiva de futuro, fama y fortuna, y se abandonó a sí mismo en las manos de Jesucristo. Él dice allí en Gálatas capítulo 1, así, cándidamente, con toda la franqueza con la que podía decir, y escribiéndolo bajo la inspiración del Espíritu Santo, que en el judaísmo aventajaba a todos sus contemporáneos. Eso significa que él hubiese podido escalar hasta la cúspide. Y luego en el pasaje leído por nuestro hermano Campelo, allí en Filipenses 3, él dice, pero cuantas cosas para mí eran ganancias.
habiendo leído y escudriñado y releído todo lo que he podido leer, he llegado a la conclusión de que Pablo procedía de una familia rica, que Pablo había heredado una tremenda fortuna, por así decir, de sus antepasados. Pero a raíz de su conversión lo perdió todo. Cuantas cosas para mí eran ganancia, ahora las tengo como pérdida. Antes ganaba, pero perdía, ahora pierdo, pero gano. Y para él lo más importante era su condición delante del Señor. Y esto es un ejemplo para nosotros, para todos nosotros, que estamos en este mundo y tenemos muchísimas oportunidades. Tenemos oportunidades de progresar en este mundo y de escalar socialmente, de subir todas las gradas habidas y por haber. Pero si eso va a significar que nuestra relación con el Señor y nuestra vida y nuestro testimonio va a ser opacado o limitado, entonces tenemos una tremenda decisión que hacer. Termino ya. Observemos lo que Pablo dice en Hechos 8 y 9 tocante a su actitud. Dice que consentía, la palabra que utiliza ahí en la muerte de Esteban. Luego dice que asolaba, es decir, devastaba, arruinaba la iglesia. Luego dice que arrastraba mediante el uso de la fuerza a hombres y mujeres. Y finalmente dice allí en el capítulo 9, respirando amenazas y muerte. Es decir, inhalando o resoplando como lo hace un caballo en medio de la batalla. Todo ese celo que el apóstol tenía por su farisaísmo, por su judaísmo, todo eso ahora es cambiado por el Cristo resucitado. Y él mismo lo expresa de distintas maneras en algunas de sus epístolas. Yo voy a terminar leyendo en la segunda carta a los Corintios dos pasajes donde Pablo habla algo de su ministerio y de su servicio a Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 6. Leo el versículo 3. Dice allí el apóstol: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor, en palabra de verdad, en poder de Dios, armas de justicia y a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como enseñadores, como engañadores, pero veraces. Y luego habla de los sufrimientos suyos por el Señor. Y más adelante, en el capítulo 11, versículos 24 al 28, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas y 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, y así sucesivamente.
Ahora recordemos que este hombre, a pesar de todo eso y de todos los insultos y de todas las persecuciones, cuando escribe a los romanos dice: hermanos, mi deseo ferviente, mi pasión, mi obsesión es que los de mi pueblo, mis paisanos, mis parientes, y cuando habla de parientes ahí no habla de hermanos carnales, de primos, de tíos, habla de el pueblo de Israel. Mis parientes según la carne, dice, que sean salvos. Es más, dice, yo escogería ser declarado anatema, si fuese posible, con tal de que ellos fuesen salvos. Tal era su amor, su pasión, su convicción por ese pueblo. Dios transformó a este hombre de fariseo, perseguidor de la iglesia, a misionero cristiano. También Él nos ha transformado a nosotros por su poder y por su gracia. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta noche, Él puede hacer esa misma obra en ti. ¿Qué tienes que hacer? Venir a Cristo y decirle: Señor, te doy gracias porque has muerto por mí. Te doy gracias porque tú vives. Te doy gracias porque tú llevaste mis pecados y eres el único que me puedes dar vida. Y vengo a ti para pedirte que me recibas, que me perdones, que me des el regalo de la vida eterna y que me conduzcas a la presencia del Padre. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pablo reconoció que el único camino a Dios es Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Venir a Dios el Padre, entiendas, a través de Cristo. El camino, la verdad y la vida. Sin Cristo no hay salvación. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Quiera Dios bendecirnos.